Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9, que nos invitan, nos enseña siempre a mirar cómo Dios actúa en nuestra historia. Acá Ñandeyara Ñe'e sobre el inicio, decíamos, la monarquía, capítulo 8, Pepe Omoñe Penujina. Todos los libros, en realidad, que ya desde el libro de los jueces, desde el capítulo 17, en realidad, nos presentaban la situación del gobierno. Página la problema lleva. Página Ñandeyara ella lleva. Este es un problema bastante serio. Entonces, la Biblia de por sí te presenta un estilo de gobierno. O sea, cómo hay que llevar adelante la comunidad. Es la propuesta religiosa, ciertamente. Pero esto no quiere decir que simplemente tenemos que llevar adelante a través de una monarquía, o si no, ahora que nosotros hablamos de la democracia, o no sé, todos los estilos de gobiernos, o las formas de organización de una comunidad. En el fondo, la palabra monarquía aquí más bien se refiere a una actitud. Y eso tiene que estar en cualquiera de los sistemas. A ver si nos entendemos. Porque el estilo bíblico o la actitud bíblica o la enseñanza de la Biblia es aplicable a cualquiera, ¿verdad?, de estos estilos o de estas formas de gobierno de la comunidad. Porque en el fondo nos está hablando del gobierno de la comunidad. Es la responsabilidad de la misma comunidad de organizarse para llevar adelante a la misma comunidad, es decir, donde todos puedan vivir con los mismos derechos, donde todos se puedan realizar, mejor dicho. Hablando de una realización, estamos abarcando todo, ¿verdad? O sea, que el hombre se pueda realizar dentro de su comunidad. Que la Biblia se escribe en realidad para la comunidad. La Biblia se escribe ¿para quién? Se escribe para el pueblo. Se escribe para la organización del pueblo, de la comunidad. La Biblia no es como muchas veces por ahí nosotros con estos que predican pero sin un estudio serio, ¿verdad? Dice simplemente aquí, para vos, yo y Dios, etcétera, etcétera. La verdad es yo y Dios. Aquí es mucho más que eso.
En todo caso, la conversión personal siempre se van a dar cuenta que en la Biblia te habla al servicio de los demás, al servicio de los demás. El hecho de encontrarse con Dios siempre te da ese empujón para que uno salga a hacer la misión. La misión quiere decir preocuparnos de la comunidad, preocuparnos de la organización de la comunidad. Entonces no podemos servirnos de la comunidad para mis intereses personales, sino que al revés. Es la cualidad personal, las riquezas personales que Dios me da, es justamente para volcar hacia el bien común, el bien de la comunidad. Bueno, sobre esto hay muchísimo que hablar. El día que tuviésemos tiempo, ¿verdad?, y otros especialistas también nos ayudasen desde la patrística, por ejemplo, a entender mejor todo lo que el caminar cristiano propuso, ¿verdad?, desde la lectura de este encuentro de la palabra de Dios, porque tenemos que saber que la Biblia se encuentra dentro del contexto, se escribe dentro del contexto histórico, se escribe dentro desde el aspecto bien antropológico, como nosotros nos realizamos o cómo nos realizaríamos mejor, ¿verdad?, como comunidad. Y entonces vamos a encontrar cosas estupendas, maravillosas. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Estábamos en el versículo 14 en adelante de este capítulo 9. Ellos subieron a la ciudad, se refiere a Saúl y a su ayudante, ¿verdad?, el servidor que iba con él. Mientras entraban, les salió al encuentro Samuel, que subía al lugar alto. Aquí entonces está la relación, ¿verdad? Uno que busca y el otro que está también disponible, que sale al encuentro. Sino que siempre está al servicio, ¿verdad?, de la gente, al servicio de aquel que le está buscando. En este caso es Shamael, justamente quiere decir luego escuchar a Dios, o Dios que escucha mis súplicas. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación: mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín, tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Esto es entonces lo que le está presentando, esto es lo que le está diciendo aquí, en este caso, Dios mismo. Y decíamos cómo Dios se revela y cómo Dios se da a conocer. Y eso decíamos a través de la conciencia. ¿Qué es lo que quiere decir que Dios le había hecho a Samuel esta revelación? ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Y cómo este pueblo tiene que ser encaminado para poder realizarse de acuerdo a los designios del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva
nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó, me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Aquí, cuando el Señor le dice, ¿verdad?, mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín, se refiere ciertamente a Saúl y su compañero. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo, Israel. Es decir, aquí está el poder de Dios que se manifiesta a través de su profeta, a través también, importante esto, que el mismo Tendotá necesita, ¿verdad?, el aspecto de la bendición de Dios. Dios entonces es el que dirige, ¿verdad?
Cuando hablábamos de monarquía, también nosotros sabemos que siempre se insistió que el monarca tiene que estar tutelado o tiene que estar, entre comillas, manejado, dirigido. ¿Por quién? Y justamente por Dios. Lo que el libro de Samuel, en el fondo, nos decía cuando había ese enojo de Samuel que decía, ¿cómo que están queriendo un rey? Esto es rebelarse contra Dios. Y después Dios mismo le responde a Samuel, dale el rey, le decía. Estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Cuando comenzaba la problemática de la monarquía. En realidad le dice, no te han rechazado a ti, Samuel. Bueno, esta es una forma muy importante de entender, pero sin embargo aquí se nos está presentando de nuevo y se nos está diciendo, está bien, si es que tienen, bueno, vamos a darle en una organización, pero atención, el rey tiene que estar preocupado de su pueblo, o mejor dicho, el tendotal que está al frente, el animador entonces de ese grupo, de esa gente, tiene que preocuparse de su gente, no va a preocuparse de sí mismo, ¿verdad? Y por eso que en ese capítulo 8 también nos presentaba, yo cambiaba el título porque el título en el capítulo 8 dice los derechos del rey. Y yo más que decir, derechos, eso no tiene ningún derecho del rey, de sacarte, no sé, tus tierras, de utilizar y darle a no sé a quién. Este será el derecho, este será el derecho del rey, el que reinará sobre usted, tomará a los hijos de usted, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, correrán delante de su carro, los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, les hará cultivar sus campos, les hará recoger sus cosechas, les hará fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. El rey tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y van a decir derechos. El derecho. Tal vez la traducción tiene que ser, estos son los peligros, ¿verdad? Cuando alguien entonces deja a Dios de lado. Entonces no entiende que este es el abad, es decir, es el servicio. Tiene que estar al servicio, ¿verdad? Si se le pone a alguien, porque todo grupo humano necesita una organización. Necesitamos siempre una organización. Ñañi organizar. Solamente organizados podemos nosotros vivir y llegar a la realización de aquello que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Para ser felices, para aprovechar bien las cosas que Dios nos ha regalado. Tenemos que organizarnos. Y esta es una forma que te presenta. Pero en el fondo, cuando Dios se presenta como rey, no es luego solamente ese estilo, ¿verdad?, de gobierno que es la monarquía. No está queriendo decir eso, sino que Dios va mucho más allá, ¿verdad? Utilizando esa expresión monarca o monarquía. Quiere decir que Dios es el supremo y Dios está por encima de todos, ¿verdad? Dios tiene que ser el que se pone como principio y como valor frente al hombre. El tendotá de una institución tiene que responder entonces al querer de la creación. Y el querer de la creación, el querer de la sociedad, el querer del grupo humano responde a los principios de la misma creación. Amabio, la ñande mundo aveare, ñande yara, ¿entienden? Entonces en el fondo, eso es lo que nos está queriendo enseñar, ¿verdad?, del autor sagrado. Y entonces, desde el versículo 17 que continúa, dice, cuando Samuel divisó a Saúl, aquí entonces ya se da cuenta, porque este Saúl es el que va a tener que mirar la aflicción del pueblo, mirar la aflicción y el clamor a que ha llegado el pueblo para poder responder. Va a tener que responder, porque esto es lo que Dios le va a pedir. En síntesis, el tendotá tendrá que responder directamente con Dios, porque Dios, en todo caso, le está poniendo al frente de esta comunidad, de esta sociedad, para que pueda responder y llevarlo a la realización del hombre, de la persona.
Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la jornada de la juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. Si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otra cultura, a otro modo de ver la vida. Estos jóvenes que vienen van a traer problemas de incomodidad, de trabajo en la casa de ustedes, pero van a dejar la semilla de otra cultura, van a dejar la semilla de otro punto de vista, lo van a relativizar a cada uno de ustedes en tantas cosas que se creen seguros y por ahí ven que en otros lados las cosas pueden ser de otra manera. Los van a universalizar. Ustedes reciben jóvenes de todas partes, parece que es una cosa pequeñita, porque van a que 1 o 2 jóvenes van a recibir cada familia. Y sin embargo, el universo cultural va a entrar en la casa de ustedes y va a volver a salir en ellos con la experiencia de ustedes. Ellos dicen, los jóvenes extranjeros, que las experiencias más ricas son las de la familia que los recibieron. En ellos eso, y en ustedes una huella de que se puede ser cristiano de otra manera, con otra cultura, con otro modo de ver las cosas. Esto se llama universalizar, abrirse al horizonte. Gracias por lo que hacen, gracias. Va a ser molesto para ustedes, le va a dar trabajo, pero va a ser una siembra de universo, de mirar el horizonte más allá de nuestros pequeños límites, pequeñas fronteras, sean geográficas, culturales o espirituales. Gracias por esta generosidad de recibir jóvenes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide, y les pido que recen por mí. Gracias. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy tenemos esta gran fiesta de dos santos, Tito y Timoteo. Son dos jóvenes que están al servicio de la comunidad, que Pablo los pone al frente de la comunidad. Son jóvenes que tienen que llevar y por eso Pablo les escribe, les exhorta. Leemos de la carta que tenemos de Pablo para Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don que Dios te ha dado y que has recibido por la imposición de mis manos. Y así continúa esta carta de Pablo. Pero hay algunos elementos muy importantes. Este joven a quien Pablo le está recordando. Hay cuapona, ¿cómo es tu fe? Pero te exhorto que recuerdes las enseñanzas de tu abuela, Eloíse. Qué lindo que es esto, que también nosotros como jóvenes, como familia, podamos recordar a la comunidad. Nosotros recibimos los valores del Evangelio en la tradición. Tradiciones dice transmisión. Peñan de abuela, peñan de amigo, peñan de roga, pupe lleva, ñan de yahuerecojina, peñan de yara, gracia. Pero gracias a la transmisión justamente de nuestros padres. Así también recuerda a su madre que te enseñó, que te ayudó a crecer en la fe. Anique Guillete le está diciendo a este joven, sino que sobre todo procura confirmar tu propia fe, porque tienes que transmitir y confirmar también la fe de los demás. Que la bendición del Señor, por intercesión de estos santos, Timoteo y Tito, desciendan sobre cada uno de nosotros y reavive siempre nuestra fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Escuchábamos nosotros, esto es tan interesante, un día antes, ¿verdad?, de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Saúl entonces no tenía ninguna relación primero con Yahvé, eso decíamos, ¿verdad? O sea, medio mombrileto, si venían de Yara. Saúl por lo menos no se nos presentó en ningún momento todavía la relación con el Señor.
Y Dios tampoco en ningún momento se le apareció ni le habló a Saúl de Illo en Baebe, sino que esto fue todo más bien dirigido en silencio, ¿verdad? Parece que Dios va dirigiendo la historia a través de los acontecimientos. ¿Qué le pasaba ahí a Saúl? Algo ocurrió detrás de las asnas perdidas. Algo cañillo y las vainas en baburro, a llevar a opear a y a través de eso el Señor le va encaminando. Así que Dios, que ama y que ya sabemos, Shamael, Dios que escucha, Shamael, Samuel entonces es el que es capaz de escuchar también. Escuchar a Dios y Dios que también escucha el clamor, ¿verdad?, de su pueblo, de su gente. Y entonces es así como Yahvé le había revelado a oídos, ¿verdad? Nosotros decíamos que la revelación que recibe aquí Samuel se refiere directamente a la conciencia. Upepe con la ñande yara oñe ñande ejina. Ñande con diga tu la ñañe botao. La ya en una de allí cuaija upe añe botao inde ma yema. Ñañe botao y se inde ma la ya ewa ushenda y cuayo y gurishe dai cuayo y la pea se haya poja pea vete ni mondala ya poa cua lleva sin apea pete corrupción la ya poa cua pea ñande ya no ni bota inde ma la ya eña. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, esto que el Señor había descubierto su oído, es decir, había hablado, había revelado, la revelación, ¿verdad? Aquí te habla del oído, como ese escuchar, ¿verdad? Pero en realidad aquí se está refiriendo, yo escucho, la voz de mi conciencia sería. Eso sería entonces en esta traducción directamente si nosotros hiciésemos, ¿verdad? Descubrir en la conciencia, descubrir en todo lo que está sucediendo, en los acontecimientos de la vida, vamos descubriendo la acción de Dios. Y esto también nosotros habíamos encontrado ya anteriormente con nuestra reflexión y con nuestro estudio, por ejemplo, Penemando Abba con el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 4, ya nos hablaba de esto mismo, que es tomada de nuevo de cierta manera el hecho, ¿verdad? Cuando se hace a un lado el tocado de la cabeza para susurrar al oído, como que Dios viene, lleva y susurra en tu oído. Y eso se refiere simplemente a la conciencia, lleva, oye, veñan de a pesar a pobre, oye, veñan de a pesar tebe, como para decir, estoy susurrando, a ver, genduta catuete. Y esto indica muchas cosas, ¿verdad? El susurro que nosotros hacemos en el oído significa muchas cosas, la simbología. Por una parte, el gran amor de Dios que te habla, que te quiere convencer. Es el amor el que te convence, ¿verdad? Halañan de yara o uno lleva, oñi eveñan de a pesar a pobre, comienza a susurrar. Entonces, mi hijo, ella portaponan, mi hijo, ella popona. Esa es la conciencia, ¿se dan cuenta? Y la conciencia pues está tan cercana, digamos, ¿verdad? Donde trabaja la conciencia, desde donde nosotros tenemos esta maquinita que Dios ha puesto ahí para que nosotros seamos conscientes, conciencia. Ya yesa cuajecho, vea, lleva. Teraña gendupona, vaya pa peñandillar, la voz, decimos luego, la voz de la conciencia. Y esto es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Esta frase que es muy interesante, significa que Yahvé ha hablado a Samuel en lo más secreto de su conciencia, que Dios se manifiesta en lo más secreto de nuestra conciencia, que Dios nos va indicando el camino desde esa visión que tenemos. Recuerden que Samuel también es considerado y era dicho el visionario, Yahagé. Vamos al visionario, vamos al profeta, que después entonces dice que después lo llamaron profeta, por esa palabrita tan interesante, Naví, ¿verdad? Naví, ese es el profeta, el que es capaz de mirar hacia el futuro, que es capaz de mirar hacia el pasado, pero desde la realidad presente.
Y entonces no significa que Samuel escuchó una voz audible, ¿verdad? Alguien que le está hablando, alguien que se le apareció de parte de Dios. Sino que aquí lo que estamos diciendo es justamente como Dios se nos da a conocer. Vaya pa peñan de yara, oye cuacañan de hina, vaya pa peñan de yara ñandere no hina, vaya pa ñan de yara y ponañan de verdad en la conciencia que esto está bien o esto está mal. Creo que en este sentido nosotros ya hemos reflexionado desde el comienzo de los primeros cursos bíblicos que hicimos, hemos reflexionado diciendo de los 4 elementos esenciales y fundamentales que nosotros tenemos, que el hombre tiene. ¿Cuál es? El primero, no se olviden, el primero era la inteligencia, es la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Esa es la inteligencia. Por otra parte, después de la inteligencia está la libertad, es la capacidad de decidir sobre el bien y el mal. Luego la voluntad es la capacidad y la fuerza para realizar lo que hemos decidido. Y luego el amor, porque eso es lo que nos motiva a vivir y a hacer aquello que nosotros estamos ya decididos, porque nosotros hemos visto que eso está bien. Volvemos enseguida con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Timoteo escuchaba fascinado la predicación de San Pablo, a cuyo lado Bernabé permanecía callado y atento. De pronto el apóstol de los gentiles observó entre la multitud a un cojo que intentaba incorporarse apoyado en sus muletas y perentoriamente le ordenó que la soltara y caminara, lo cual hizo en efecto. La multitud, que no daba crédito a lo que veía, creyó que San Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio en persona y trataron de ofrecerles 2 toros en sacrificio. Pero como ellos lo rechazaron categóricamente, aduciendo su condición de simples mortales, fueron atacados con palos y piedras por la airada turba que los dejó inconscientes y luego los arrojó fuera de la ciudad. Timoteo, impotente y bañado en lágrimas, esperó a que anocheciera y con algunos amigos recogió los cuerpos exánimes, los llevó a su casa y con la ayuda de su abnegada familia logró reanimarlos y los cuidó hasta que estuvieron en condiciones de viajar. Desde ese instante se afirmó en San Pablo el afecto y la confianza que desde tiempo atrás ya sentía por Timoteo. Timoteo, nacido en Listra en el siglo I, fue criado dentro de la fe judía por su abuela Loide y su madre Eunice. Pero al conocer a San Pablo, quien en su primer viaje por la región se hospedó en su casa, en la que predicaba a la naciente comunidad cristiana, se dejó cautivar por el mensaje de Jesús y en poco tiempo ya era uno de los líderes más connotados de la incipiente congregación a la que San Pablo, en su segundo periplo, recordando cómo le había salvado la vida, le consultó sobre la calidad moral y evangélica y gracias a las inmejorables recomendaciones de la Grey, lo tomó a su servicio y en adelante San Timoteo fue su compañero de viaje, discípulo amado, confidente, albacea de su pensamiento, y lo acompañó en sus recorridos por Frigia, Macedonia, Éfeso, Galacia, Corinto, Tesalónica, Filipos, Atenas y hasta Jerusalén llegó. Actuó como su enviado especial para recomponer las comunidades de Corinto, Tesalónica, y el mismo San Pablo lo ordenó obispo de Éfeso y le dirigió 2 cartas que podrían entenderse como su testamento espiritual. Según la tradición, San Timoteo participó en la redacción de las epístolas a los filipenses, en la segunda a los corintios y en la que le envió a Filemón. Inclusive, San Timoteo no se separó de San Pablo mientras estuvo preso en Cesarea y luego acudió a Roma, en donde se estaba juzgando a San Pablo, y se constituyó en su soporte moral a lo largo del proceso que concluyó con su ejecución. Tras la muerte de su mentor, San Timoteo asumió de nuevo el apostolado de Éfeso, completó la evangelización del pueblo
Pero los paganos resentidos aprovecharon que San Timoteo se fue lanza en ristre en contra de una fiesta en la que los participantes desfilaban en procesión con ídolos y a causa de ello lo apedrearon hasta morir en tiempos del emperador Domiciano. Por su parte, Tito, griego de nacimiento y evangelizado por San Pablo, se ganó su cariño y respeto, dada su acendrada piedad, discreción, frugalidad y preclara inteligencia, por la cual el apóstol de los gentiles lo exaltó como su secretario personal. Y en esa condición recorrió con San Pablo buena parte del Asia Menor y luego lo acompañó en el año 50 al Concilio de Jerusalén, en el que se eximió a los cristianos de la circuncisión y de otras normas previstas en la ley mosaica. Gracias a sus dotes de conciliador, San Pablo envió a San Tito a Corinto para apaciguar los ánimos de dos facciones que se enfrentaban por el control de la iglesia. Y más adelante regresó allí para recolectar una copiosa ofrenda con destino a la comunidad cristiana de Jerusalén que se encontraba en lamentable estado. Preocupado San Pablo por lo que pasaba en Creta, ordenó a San Tito y lo envió a esa isla después de ungirlo como obispo, con plena autoridad para organizar al episcopado y a evangelizar a sus incultos habitantes, que además de paganos eran belicosos y de vida desordenada. Con su austeridad, ayuno, vida de oración, paciencia, amor apostólico, entrega incondicional a los pobres, y apoyado en los lineamientos trazados por San Pablo en la carta apostólica que él escribió y aparece en el Nuevo Testamento, San Tito logró convertir la isla de Creta en un bastión del cristianismo en el mar Mediterráneo. Y allí murió de edad avanzada y en santa paz. Por eso hoy, 26 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Timoteo y a San Tito que nos enseñen a cumplir con humildad, obediencia y devoción la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce
tesoro hay en tu corazón. Por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño y dulce bendición. Como un niño en busca de una flor, un tesoro hay en tu corazón. Por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño y dulce bendición. Como un niño en busca de una flor, un tesoro hay en tu corazón. Por ti le doy gracias a Dios, mi dulce amor, 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 mi dulce amor. Te hice una poesía. Pensé en el cielo y en la alegría que yo sentía cuando tomabas mis meditaciones. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos,
su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 9, ¿verdad? Estamos en el versículo 15, 16, en que se nos presenta a un Dios que habla con Samuel, que le presenta mañana a esa misma hora. Bueno, a esta misma hora. El tiempo aquí también presentado. ¿Por qué mañana a esta misma hora, verdad? Dios le dio al profeta Samuel guía específica sobre eventos, ¿verdad? De lo que va a suceder, del futuro. Esta es la capacidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero la capacidad no porque nosotros miramos y vemos y ya sabemos toda la película, sino que Ñandella Erohinaguri en la definición del profeta es mirando la realidad, nosotros podemos proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, Samuel recibe esta fuerza, esta gracia, este don importante de guiar sabiamente y buscar el cumplimiento de estas palabras para confirmar la elección de un rey, pero ese rey que es electo, ¿por quién? Por Dios. Ñando que vea. Aquí entonces no es Samuel el que va a elegir. No es Samuel entonces el que dice, she, amoita la she, a ella la she, se gusta, etcétera, etcétera. También Samuel necesita responder, escuchar, saber. Por eso que aquí el nombre también va entrando de una manera muy interesante. Primero en la historia del capítulo 1, primera Samuel, en que su mamá Anná, la pobreza total, ¿verdad? El ponerse ante Dios, ante la limitación total, el clamor, el pedido, entonces Dios que responde, Shamael, Dios que le responde. Pero ahora también por otra parte es Shamael, es decir, Samuel, que responde y que es capaz de escuchar a Dios. Escuchar a Dios, Shamael también, ¿entienden? Ahora vamos a mirar de la otra parte. Ya es ahí donde, oye, volea la tortilla, ahí lo lleva. Entonces es una forma de mirar, es una forma de entender que Dios nos habla por una parte, y entonces nosotros somos capaces de escuchar qué es lo que Dios quiere. Por una parte nosotros clamamos a Dios y Dios nos escucha. Por otra parte Dios nos dice, bueno, serenduminan de Haitegoanga, porque Samuel tiene que escuchar, porque va a ser Samuel ahora el que tiene que ungir al rey. Y por eso nos estaba diciendo muy bien, ¿verdad? Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás. Tú lo ungirás. Entonces, eres enduana, anderé iguana. Y vos vas a hacer, ahí está. Esa es la mano, esa es, como decimos nosotros, las causas segundas. Como Santo Tomás de Aquino definía el accionar de Dios. Ñandillara sino que ñandillara omba apo ñanderupibe ñande la ñimea ñande coabejina lleva a ñandillara omoía lleva peña ne ame peña ne apuntume peña ne conasome, etc. La posibilidad de actuación, de representarlo, de hacer entonces
Causa segunda, como le dije, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino. Dios actúa por medio de nosotros. Aquí lo que Samuel está haciendo es justamente escuchando a Dios, escuchando en su conciencia, diciéndole: mañana te voy a enviar, a esta hora te enviaré a un hombre y tú lo ungirás como jefe. Upeare coge Sherendumígena, ella guague, ella beague, porque ha eutajina, pero dere ya pota la shaya poana upea lleva, shaya pota dere a Samuel. Y entonces Samuel recibe esta guía, Dios que le está guiando, Dios que le está mostrando el camino, muy sabiamente, y busca el cumplimiento de las palabras para confirmar la elección de un rey por parte de Dios. La elección de un rey por parte de Dios no es la elección de un rey simplemente porque añando pesa hace amoita la se candidato hace amoita pene non debe la se votar porque se avela amandaina se avela moya la pira pireja se entonces a ver la moita me mava la oye moita tendo taisamo. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir que hay una relación muy estrecha, ¿verdad?, con el Señor. Y en realidad lo que Samuel está haciendo es un escuchar por la conciencia, que ya hemos hablado mucho. La conciencia es lo elemental y lo fundamental, porque la conciencia es la voz de Dios. Y todos tenemos esa capacidad, todos tenemos esa cualidad, todos tenemos ese regalo de Dios, que es nuestra conciencia. Queridos amigos, me despido por el día de hoy. Volveremos con nuestro curso bíblico y así entonces reflexionando sobre este hermoso capítulo del libro de Samuel. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.